La fuerza en las pruebas, un Dios que no se rinde con nosotros. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un círculo dando vueltas sin fin? Cometes el mismo error una y otra vez. Prometes cambiar, pero cuando todo parece mejorar, te alejas de Dios y vuelves al mismo punto de partida. Esta historia no es nueva. En el libro de Jueces encontramos una y otra vez este patrón muy similar en el pueblo de Israel: desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Y aún así, Dios, en su inmensa misericordia y amor, nunca dejó de escucharlos ni de responder a su clamor. Y sus experiencias nos enseñan el día de hoy que las pruebas, aunque sean difíciles, son herramientas divinas para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Jueces 3, Dios permitió que ciertos pueblos permanecieran en Canaán, no como castigo, sino como una manera de poner a prueba la fidelidad y el carácter de su pueblo. Estos pueblos, conocidos por su idolatría y maldad, habitaban dentro de la tierra prometida que Dios había dado a Abraham como herencia para sus descendientes. Aunque Israel había conquistado gran parte de esta tierra, no la poseyeron completamente debido a su falta de fe y obediencia. Dios dejó algunas naciones enemigas con un propósito claro: enseñar a las nuevas generaciones de los israelitas a depender de Él y aprender a luchar espiritualmente. Canaán estaba rodeada por influencias peligrosas que tentaban al pueblo de Israel a abandonar los mandamientos divinos y a adoptar prácticas paganas, como la adoración a Baal y a Asera. Dios deseaba que su pueblo permaneciera puro y fiel a su pacto, pero la comodidad los llevó a comprometer su fe. La generación que siguió a Josué no conocía al Señor ni recordaba las maravillas que había hecho, lo que los llevó a caer en idolatría y desobediencia. Esta desobediencia trajo consigo consecuencias muy graves. Dios permitió que las naciones vecinas los oprimieran para que en su sufrimiento se volvieran a Él. Y cuando clamaban con corazones arrepentidos, Dios, en su inmensa misericordia, levantaba jueces para liberarlos. Estos jueces no eran como los jueces modernos que hay actualmente, que conocemos hoy. Ni son los encargados de aplicar las leyes en tribunales como en los tiempos de hoy. En el contexto bíblico, estos eran líderes escogidos por Dios en tiempos de crisis. Su propósito era liberar al pueblo de la opresión, guiándolos espiritualmente y llamar al arrepentimiento. La historia de los jueces es un testimonio de amor fiel a Dios. Aunque el pueblo caía repetidamente, Dios nunca dejó de responder cuando ellos clamaban. Sin embargo, al morir estos líderes, el pueblo volvía a desviarse, repitiendo el mismo patrón. Esta falta de constancia revela una relación superficial con Dios, obediencia por miedo o conveniencia y no por un amor genuino. En Jueces 3, que es lo que estamos estudiando hoy, encontramos 3 líderes levantados por Dios. El primero fue Otoniel. Debido a la idolatría de Israel, Dios permitió que el rey de Mesopotamia los oprimiera durante 8 años, o sea que los tuviera cautivos. Al clamar a Dios, el pueblo, por una liberación, Dios levanta a Otoniel, quien lideró el pueblo en una victoria que trajo 40 años de paz. Después que muere Otoniel, Israel vuelve al pecado y es oprimido por Eglón, después de estar 40 años libre, que era el rey de Moab durante 18 años. O sea, después de haber sido libre 40, vuelven a la opresión por 18 años. El pueblo vuelve a clamar y Dios levanta un segundo juez llamado Ahod,
un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Ahod usó su astucia para acercarse al rey con un mensaje secreto y con un puñal escondido en su muslo derecho lo mató. Esto lleva a una liberación que trajo 80 años de paz. Luego de estos 80 años de liberación, vuelven a caer en desobediencia y Dios levanta el tercer juez, quien fue Sangar, un líder valiente que usó una aguijada de buey como arma para derrotar a 600 filisteos, liberando a Israel. Aunque su historia es breve, nos muestra que Dios puede usar a personas comunes y herramientas simples para cumplir su propósito extraordinario. ¿Por qué este patrón se repite una y otra vez en la historia de Israel? La respuesta es porque el pueblo se desviaba del propósito de Dios, se mezclaban con las costumbres paganas de las naciones vecinas y perdían su identidad como un pueblo escogido. Ellos adoptaban prácticas idólatras, olvidando los mandamientos y vivían según lo que mejor les parecía, como lo dice Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta historia tiene mucho que enseñarnos hoy. En primer lugar, nos muestra que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Así como permitió que Israel enfrentara guerras para aprender a confiar en Él, también permite que enfrentemos desafíos para moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. En segundo lugar, nos alerta sobre el peligro de comprometernos con las influencias del mundo. Al igual que Israel, muchas veces dejamos que las culturas y valores del mundo moderno nos alejen de los principios de Dios, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. En tercer lugar, nos enseña la importancia de una relación genuina con Dios. No podemos depender únicamente de tener líderes espirituales o de momentos de adoración para mantenernos firmes. Nuestra fe debe estar arraigada en una relación personal con Dios, sostenida por la oración, la palabra y la obediencia diaria. Y finalmente nos recuerda que Dios nunca se rinde con nosotros. Su misericordia es más grande que nuestras fallas y siempre estará dispuesto a escucharnos y a restaurarnos cuando nos arrepintamos de corazón. Vamos a reflexionar sobre unas preguntas. ¿Qué prueba estás enfrentando hoy y cómo puedes verla como una oportunidad para fortalecer tu fe? ¿Estás permitiendo que las influencias del mundo comprometan tu relación con Dios? ¿Tu obediencia a Dios nace de un amor genuino o solo por conveniencia? Y por último, ¿cómo puedes ser un líder espiritual para guiar a otros hacia el Señor? Oramos. Señor, reconozco que muchas veces he sido como Israel, alejándome de ti en tiempos de comodidad y clamando solo en mis momentos de necesidad. Perdóname por mi falta de constancia y mi corazón dividido. Ayúdame a verte en medio de las pruebas y a confiar en que cada batalla es una oportunidad para crecer en fe. Fortalece mi carácter, enséñame a vivir en obediencia por amor a ti y úsame como un instrumento para guiar a otros hacia tu verdad. Gracias por tu fidelidad que nunca falla. En el nombre de Jesús, amén. Después de los jueces, el pueblo de Israel continuó su viaje de altibajos. Eran libres, después caían otra vez en el pecado, y aunque Dios le había mostrado su fidelidad una y otra vez, el pueblo de Israel siguió cayendo en idolatrías y en la desobediencia. En su deseo de ser como las naciones que los rodeaban, pidieron un rey y a pesar de las advertencias de Samuel, Dios le concedió su petición. Y así comenzó una nueva etapa en la historia de Israel, la monarquía. Sin embargo, a pesar del castigo y la destrucción, Dios nunca los abandonó. Tras el exilio, permitió que los judíos regresaran a sus tierras y reconstruyeran Jerusalén.
Y aunque la nación de Israel nunca volvió a ser un reino independiente, el reino de Dios sí se estableció en los corazones de aquellos que creen en Jesús. La historia de Israel nos muestra que las pruebas no son el final, sino un camino para la transformación. Dios nos invita a salir del ciclo de desobediencia y vivir en su propósito. Hoy abraza la oportunidad de acercarte más a Él, confiando en que cada prueba es una herramienta en sus manos para moldearte y usarte para su gloria. Que tengas un hermoso y bendecido día.